¿Te has sentido alguna vez perdido? Como si Dios guardara silencio justo cuando más lo necesitas. Imagina perderlo todo. Tu familia, tu salud, tus bienes. Así fue la prueba de Job, un hombre justo que, de la noche a la mañana, vio cómo su vida se desmoronaba. Perdió a sus hijos, sus riquezas, y fue atacado por una terrible enfermedad. Clamaba a Dios buscando respuestas, pero parecía que solo recibía silencio. ¿Qué significa cuando Dios no responde en los momentos más oscuros? ¿Cómo seguir confiando cuando todo parece perdido? La historia de Job revela un poderoso mensaje sobre la fe en medio de la incertidumbre. Antes de continuar, comparte este video sincero con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso por Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a la mayor cantidad posible de personas las enseñanzas de nuestro Señor. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido que el mundo se nos derrumba. Haces todo bien, construyes una carrera, cuidas de tu familia, intentas vivir según tu fe, pero de repente todo parece desmoronarse. Pérdidas, enfermedades, traiciones, decepciones. ¿Cómo mantener la fe en esos momentos? ¿Cómo seguir confiando en Dios cuando cada nuevo problema parece injusto? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, la historia de Job puede darte respuestas. Después de esta historia, ¿revisarás tus puntos de vista sobre la vida? La historia de Job no es solo un antiguo texto bíblico. Es un ejemplo de vida que muestra cómo la fe se pone a prueba en el fuego de las dificultades. Job era un hombre rico, exitoso y justo. En la vida real podríamos compararlo con aquellos a quienes les va bien. Una familia feliz, una carrera ascendente, una buena salud. Sin embargo, como ocurre con muchos de nosotros, un día todo empieza a desmoronarse, como si el mundo se hubiera vuelto en tu contra. ¿Te resulta familiar? Las pérdidas llegan una tras otra, como olas en una tormenta. Familia, riqueza, salud, todo desaparece. Mirando este relato vemos paralelismos con nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces en el mundo actual, personas que han logrado el éxito enfrentan tragedias repentinas? Quiebras, enfermedades, la pérdida de seres queridos. Es la realidad con la que todos, sin importar el estatus social, nos enfrentamos. Y es precisamente en estos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba. ¿Cómo pudo Job soportar todas sus pruebas sin alejarse de Dios? Su historia es clave para entender cómo nosotros, hoy en día, podemos enfrentar nuestras propias dificultades. Entonces, ¿cuál es ese secreto que esconde la historia de Job? ¿Y por qué es tan importante que cada creyente lo conozca? Esta historia no trata solo del sufrimiento, sino de una fe profunda capaz de resistir cualquier prueba. Al igual que muchos de nosotros, Job se preguntaba, ¿por qué yo? No entendía por qué, siendo justo, sufría tanto. Estas son preguntas que todo aquel que ha enfrentado la injusticia de la vida se ha planteado. Pero en la historia de Job hay algo más que sufrimiento. Es una historia sobre cómo la fe puede resistir lo peor y salir victoriosa. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las lecciones de Job en nuestra propia vida? Sin importar por lo que estés pasando, ya sea problemas financieros, enfermedades o traición por parte de personas cercanas, la historia de Job muestra que, a pesar de todo, es posible mantener la fe y salir de la oscuridad más fuerte. No importa cuán difícil sea tu situación, podemos aprender lecciones valiosas de cómo Job enfrentó sus pruebas y comprender que el secreto de su victoria sobre el sufrimiento estaba en su confianza en Dios, incluso cuando todo estaba en su contra. Esta lección sigue siendo relevante hoy en día. Job no se rindió, y su historia nos inspira a confiar en Dios, incluso cuando las respuestas no son claras.
Job no era solo un hombre justo ante los ojos de Dios, también era un hombre próspero, respetado y bendecido en todas las áreas de su vida. Su vida, antes de las pruebas, era un reflejo de bendición divina. Tenía una familia numerosa, riquezas abundantes y gozaba de una buena salud. En su tiempo, era el ejemplo perfecto de alguien que hacía todo bien y recibía las recompensas de su fidelidad. Este comienzo brillante es un paralelo directo con las vidas de muchas personas que parecen tenerlo todo. Una carrera exitosa, una familia amorosa, estabilidad económica y, en general, una vida que marcha sin grandes problemas. En nuestra sociedad moderna, es fácil identificar a aquellos que parecen estar en la cima. Emprendedores exitosos, familias ejemplares, personas cuya vida parece reflejar todo lo que uno podría desear. Al igual que Job, muchas veces damos por sentado que el bienestar es la recompensa por hacer lo correcto, por vivir una vida de fe y cumplir con nuestras responsabilidades. Nos sentimos seguros en la estabilidad de nuestra vida, creyendo que mientras sigamos haciendo lo correcto, todo continuará bien. Pero la vida tiene la capacidad de cambiar en un instante. Un día, la seguridad puede convertirse en caos. Es aquí donde la historia de Job nos recuerda una realidad que a menudo olvidamos. Ni siquiera los más justos están exentos del sufrimiento y las pruebas. La prosperidad y el bienestar no son garantías eternas. Job, que lo tenía todo, de repente pierde todo en una serie de catástrofes que parecerían inimaginables para cualquiera. Pierde su riqueza, sus hijos mueren en un accidente y su salud se ve devastada por una enfermedad dolorosa. Esta transición tan dramática es un reflejo de la realidad a la que muchos de nosotros nos enfrentamos. Un diagnóstico inesperado, la pérdida repentina de un ser querido, la quiebra de un negocio que pensábamos inquebrantable. Estas son las pruebas que no vemos venir y que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos estable en nuestras vidas. En momentos como estos, es fácil preguntarse, ¿qué hice mal? Swing, tal como probablemente lo hizo Job. Pero su historia nos muestra algo profundo. No siempre se trata de lo que hemos hecho o dejado de hacer. A veces, las pruebas llegan sin una explicación clara. Un elemento importante en la historia de Job es que él no tenía conocimiento de la conversación entre Dios y Satanás. Mientras Job seguía viviendo su vida de fe, sin saberlo, Dios permitió que fuera puesto a prueba de una manera extrema. En la vida real, nosotros tampoco vemos el cuadro completo. No sabemos siempre por qué nos enfrentamos a determinadas pruebas, ni por qué nuestra vida cambia tan radicalmente de un día para otro. La pérdida de Job es devastadora. En pocos días, lo pierde todo, y lo que antes era una vida de abundancia y alegría, se convierte en dolor y sufrimiento. Su historia refleja las experiencias de muchas personas que enfrentan tragedias inesperadas, que parecen perderlo todo de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que hace que la historia de Job sea tan poderosa es cómo responde a estas pruebas. En medio de su sufrimiento, no maldice a Dios, ni abandona su fe. Aunque, como cualquier ser humano, Job experimenta dolor, tristeza y confusión. No deja de confiar en que, de alguna manera, hay un propósito más grande detrás de todo lo que está sucediendo. En la vida real, las personas a menudo se enfrentan a esta misma encrucijada. Cuando todo parece derrumbarse, las emociones que surgen pueden ir desde la incredulidad hasta la desesperación. Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? La historia de Job nos desafía a ver las pruebas desde otra perspectiva. No siempre entendemos el propósito de nuestras dificultades, pero eso no significa que no haya un plan mayor en marcha.
El ejemplo de Job es relevante para nosotros hoy, porque nos muestra cómo podemos enfrentar las crisis. En lugar de desesperarse, Job sigue confiando en Dios, incluso cuando no tiene todas las respuestas. Esto no significa que no siente el dolor o la pérdida. De hecho, sus emociones son intensas y crudas, como las nuestras en tiempos de sufrimiento. Pero su fe es lo que lo sostiene. Así como Job fue probado a pesar de su justicia, también nosotros podemos enfrentar pruebas que parecen injustas o inmerecidas. Pero su historia nos enseña que, aunque no siempre comprendamos por qué suceden las cosas, hay un valor en mantener nuestra fe incluso en medio de la incertidumbre. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta lección cuando enfrentamos situaciones difíciles, recordando que nuestra perspectiva limitada no siempre nos permite ver el panorama completo. La fe, entonces, se convierte en una herramienta para mantenernos firmes en tiempos de adversidad, confiando en que Dios tiene un propósito, incluso cuando no lo comprendemos plenamente. Este punto de la historia de Job nos muestra que nadie, por justo que sea, está exento de las pruebas de la vida. La vida es impredecible, y el bienestar material y emocional no es una garantía. Sin embargo, como veremos en los próximos puntos, la respuesta de Job y el proceso que sigue tienen lecciones importantes que nos pueden ayudar a navegar nuestras propias tormentas. Cuando las pruebas golpearon a Job, lo perdía todo de manera devastadora: sus bienes materiales, su salud y, lo más doloroso, sus hijos. Cualquiera en su lugar se habría sentido completamente destruido, sin una razón clara para seguir luchando. Job se enfrentaba a una prueba que parecía inmerecida, algo que muchos de nosotros también podemos experimentar cuando la vida se vuelve inexplicablemente dura. ¿Por qué entonces Job no se rindió? ¿Qué lo mantuvo firme en su fe, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba? En nuestra vida cotidiana, la reacción natural al sufrimiento es preguntar: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Job no fue la excepción. Perdido en el dolor, también se hizo preguntas. A lo largo de su proceso, expresaba su confusión, su angustia y su profunda tristeza. Job no comprendía por qué, siendo un hombre justo y fiel a Dios, era sometido a semejante sufrimiento. Esta es una experiencia que muchos podemos compartir. Creemos que si vivimos de acuerdo con nuestra fe, Dios nos protegerá de todo mal. Pero la historia de Job nos muestra que incluso los más justos pueden atravesar pruebas sin explicación aparente. Entonces, ¿qué motivaba a Job a seguir adelante cuando parecía no haber razones? Una de las claves es su confianza profunda en Dios, aunque no entendiera su plan. En medio de su dolor, Job reconocía que no siempre estamos destinados a conocer los porqués. No maldijo a Dios, aunque muchos en su lugar habrían perdido la fe o sucumbido a la desesperación. Job sostuvo una convicción fundamental: Dios sigue siendo justo y soberano, incluso cuando la vida no tiene sentido. Este es un mensaje que sigue resonando en la actualidad. En la vida real, muchos de nosotros enfrentamos situaciones que parecen inmerecidas: la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, la traición de un amigo o un fracaso en el trabajo. En esos momentos, como Job, sentimos que no hay una explicación clara. Sin embargo, la historia de Job nos enseña que la fe no depende de la ausencia de problemas, sino de la confianza en que Dios tiene un propósito, aunque esté más allá de nuestro entendimiento. La fe de Job no eliminó su sufrimiento, pero lo sostuvo durante la tormenta. Un aspecto crucial de la motivación de Job era su relación con Dios. Aunque Job cuestionaba su situación, nunca dejó de hablar con Dios. Esto nos enseña una lección práctica. En tiempos de crisis, es esencial mantener nuestra conexión con Dios a través de la oración.
Job no reprimía sus emociones, expresaba su dolor con sinceridad y vulnerabilidad, algo que nosotros también deberíamos hacer. En los momentos de mayor angustia, Job no buscó respuestas en sí mismo, sino que se dirigió a Dios, incluso en su confusión. La historia de Job también refleja cómo a menudo, en medio de nuestras pruebas, no tenemos todas las respuestas, y tal vez nunca las tengamos de forma completa. Sin embargo, la lección que podemos extraer de la motivación de Job es que la fe verdadera no se basa en entender todo, sino en confiar, incluso cuando las cosas parecen injustas. Al igual que Job, podemos sentirnos perdidos y traicionados por la vida, pero eso no significa que Dios no tenga un plan o que nuestras pruebas sean en vano. Hoy en día, cuando enfrentamos nuestros propios desafíos, podemos mirar la historia de Job y recordar que incluso en las pruebas más difíciles, hay una fuerza en la fe que nos permite seguir adelante. A través del dolor y las dudas, Job nos demuestra que la clave no está en evitar las dificultades, sino en aprender a confiar en Dios a pesar de ellas. A medida que Job enfrentaba sus devastadoras pruebas, las personas más cercanas a él comenzaron a jugar un papel crucial, pero no siempre positivo. Sus amigos y su esposa, aquellos en quienes él deberíase haber encontrado consuelo y apoyo, lo desafiaron y lo hicieron dudar de sí mismo y de su relación con Dios. Esta parte de la historia de Job refleja una realidad que muchos de nosotros experimentamos. Cuando enfrentamos pruebas, las personas a nuestro alrededor pueden no entender lo que estamos viviendo e incluso, sin darse cuenta, empeorar nuestra situación. Los amigos de Job llegaron con buenas intenciones. Al principio simplemente lo acompañaron en su dolor, pero luego empezaron a hablar, convencidos de que entendían la razón detrás del sufrimiento de Job. Ellos creían que el sufrimiento debía ser consecuencia de algún pecado secreto. Esta suposición se basaba en una creencia común en la época, y aún hoy, de que el mal solo le ocurre a quienes han hecho algo para merecerlo. Así, los amigos comenzaron a acusar a Job indirectamente, sugiriendo que debía haber hecho algo malo para sufrir tanto. Pero Job sabía que no había pecado de tal manera, y defendió su inocencia, lo que solo aumentó la tensión con sus amigos. En nuestra vida cotidiana, es fácil encontrar paralelismos. Cuando enfrentamos momentos de dificultad, a menudo escuchamos comentarios de personas que intentan explicarnos por qué nos pasa lo que nos pasa. Frases como, quizás no has sido lo suficientemente bueno, algo habrás hecho mal, o esto es una prueba por tus errores, pueden surgir incluso de amigos bien intencionados. Sin embargo, como vemos en la historia de Job, estas explicaciones no solo pueden ser erróneas, sino que también pueden agravar el dolor emocional de quien ya está sufriendo. Job, ya debilitado por el dolor físico y la pérdida, ahora tenía que soportar las dudas y acusaciones de sus amigos. A pesar de esto, nunca permitió que sus opiniones distorsionaran su relación con Dios. Aquí vemos una lección importante, incluso cuando aquellos que nos rodean no comprenden lo que estamos pasando. Debemos aferrarnos a nuestra fe y confianza en Dios. Los demás pueden tener sus propias opiniones sobre nuestras pruebas, pero solo nosotros conocemos el estado de nuestro corazón y nuestra relación con el Creador. La esposa de Job, por otro lado, ofreció un consejo diferente, pero igualmente destructivo. Maldice a Dios y muérete. Ella, también devastada por la pérdida, no pudo soportar ver a su esposo sufrir de tal manera y optó por el camino del abandono total de la fe. Este es otro ejemplo de cómo incluso las personas más cercanas a nosotros, que también sufren junto a nosotros, pueden perder la esperanza y tentarnos a hacer lo mismo. Pero, al igual que con los amigos de Job,
Él no permitió que este consejo lo alejara de su fe. A pesar del dolor, Job mantuvo su integridad y continuó confiando en Dios. En la vida real, cuando enfrentamos pruebas, podemos encontrar que algunos de nuestros seres queridos, aunque llenos de buenas intenciones, no entienden la magnitud de nuestro sufrimiento. Puede que nos den consejos que, lejos de ser útiles, nos aparten del propósito que Dios tiene para nosotros en medio de nuestras dificultades. La historia de Job nos recuerda la importancia de discernir las voces que escuchamos y de no perder nuestra conexión con Dios, incluso cuando los que nos rodean nos invitan a hacerlo. El papel de los amigos y la esposa de Job también subraya la importancia de tener compasión y cuidado al acompañar a alguien en su sufrimiento. A veces, lo mejor que podemos hacer por alguien que está pasando por una prueba es estar presentes y escuchar, en lugar de tratar de explicar o justificar lo que no comprendemos. Job nos enseña que, en última instancia, nuestra relación con Dios es personal, y en medio de las pruebas debemos confiar en Él por encima de cualquier otro consejo. Al igual que Job, podemos enfrentar momentos en los que las personas a nuestro alrededor nos incomprendan o nos ofrezcan soluciones equivocadas. Pero la lección es clara. Aunque nos sintamos solos en nuestras pruebas, debemos mantener nuestra fe firme en Dios, incluso cuando los demás no entiendan o nos desvíen de nuestro camino. A medida que las pruebas de Job se intensificaban, también lo hacía su lucha interna. Después de perderlo todo, sus riquezas, su salud e incluso el apoyo de sus seres queridos, Job se encontraba en un abismo de dolor físico y emocional. En este momento crucial, Job hizo algo que muchos de nosotros haríamos en su lugar. Comenzó a cuestionar a Dios. No entendía por qué estaba sufriendo tanto, especialmente siendo un hombre justo que había vivido su vida en obediencia a Dios. Aquí, la historia de Job se vuelve increíblemente humana, ya que refleja una experiencia común a todos los que enfrentamos pruebas: la lucha interna entre la fe y la desesperación. Uno de los aspectos más poderosos de la historia de Job es su honestidad emocional. En su dolor, Job no se mostró indiferente ni resignado. En lugar de eso, expresó sus dudas, su tristeza y su frustración. No temió hacer preguntas difíciles. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué permite Dios que los justos sufran? Estos sentimientos, aunque intensos, no disminuyeron su fe. En cambio, lo llevaron a confrontar sus creencias más profundas. Para Job, al igual que para nosotros, las pruebas no solo afectaban su vida externa, sino que también sacudían su mundo interno. En la vida real, muchas personas que atraviesan dificultades, como la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave o problemas financieros, pueden identificarse con la experiencia de Job. Nos preguntamos por qué Dios permite que suframos, especialmente cuando hemos tratado de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Es natural que, al igual que Job, nuestras emociones sean contradictorias. Por un lado, queremos confiar en Dios, pero por otro, no entendemos por qué permite tanto dolor. El conflicto de Job con Dios no fue solo un cuestionamiento superficial. Fue una batalla interna entre su creencia en la justicia y bondad de Dios y la realidad de su propio sufrimiento. Job había vivido toda su vida con la convicción de que los justos serían bendecidos y protegidos, pero ahora su experiencia personal parecía contradecir esa creencia. En su angustia, llegó a desear no haber nacido y preguntó por qué Dios lo había creado para sufrir. En nuestra vida diaria, podemos enfrentar luchas similares cuando las circunstancias parecen injustas o inmerecidas. ¿Cuántas veces hemos visto a personas bondadosas y dedicadas a enfrentarse a tragedias inimaginables? O tal vez hemos pasado por momentos en los que nuestras propias vidas
se ven sacudidas sin previo aviso. Como Job, también nosotros podemos sentir la tentación de dudar del propósito de Dios. Sin embargo, lo que la historia de Job nos enseña es que está bien hacer preguntas, está bien luchar con las dudas, siempre y cuando esa lucha nos lleve a una conversación más profunda con Dios. Job no solo expresó su dolor, también demandó respuestas de Dios. Quería entender la razón detrás de su sufrimiento. En este sentido, Job no se conformó con un sufrimiento pasivo. Buscaba activamente la verdad. Esta parte de su historia refleja el deseo humano de comprender el sentido de nuestras pruebas. Nos recuerda que, aunque la fe implica confianza, también está marcada por una búsqueda constante de sentido. Hoy, muchos de nosotros también buscamos respuestas cuando enfrentamos desafíos. Queremos entender por qué suceden cosas malas a las personas buenas y por qué parece que, a veces, Dios guarda silencio en medio de nuestro dolor. En la historia de Job, vemos que estas preguntas son parte natural de la experiencia humana. Lo importante no es solo formularlas, sino llevarlas a Dios, quien, aunque pueda no responder de la manera que esperamos, siempre tiene un plan más grande. Una de las facetas más desafiantes de la historia de Job es el aparente silencio de Dios durante gran parte de sus pruebas. Aunque Job clamaba, durante mucho tiempo no recibió respuesta. Esto puede ser especialmente difícil de entender para nosotros, ya que esperamos respuestas rápidas o consuelo inmediato cuando sufrimos. Sin embargo, el silencio de Dios no significa su ausencia. Aunque Job no lo sabía, Dios estaba presente y tenía un propósito más grande para él. En nuestras propias vidas, el silencio de Dios puede ser una prueba de nuestra paciencia y fe. A veces, cuando más necesitamos respuestas, parece que no las recibimos. Sin embargo, no. El ejemplo de Job nos enseña que el silencio de Dios no debe llevarnos a abandonar nuestra fe. Más bien, es una invitación a confiar en su tiempo y en su sabiduría, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Este es un acto profundo de fe. Creer que Dios está presente y actuando, incluso cuando no lo sentimos. Finalmente, Dios rompió su silencio, pero no de la manera que Job esperaba. No le dio una explicación detallada de por qué había sufrido tanto, ni una lista de razones detrás de cada prueba. En lugar de eso, Dios le mostró su inmenso poder y sabiduría, recordándole que hay cosas que están más allá de la comprensión humana. Aunque esto no fue la respuesta que Job buscaba, le permitió ver que aunque no entendemos todo, Dios sigue siendo soberano y digno de confianza. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. No siempre obtendremos las respuestas que queremos, pero podemos confiar en que Dios tiene el control. En nuestra vida cotidiana, cuando enfrentamos pruebas sin explicación, debemos aprender a aceptar que no siempre veremos el propósito completo en esta vida. Lo que importa es nuestra confianza en Dios y nuestra disposición a caminar con fe, incluso en la oscuridad. La historia de Job no termina en su sufrimiento. Después de sus pruebas más difíciles y su intenso diálogo con Dios, llega un final sorprendente: la restauración. Dios devuelve a Job el doble de lo que había perdido. Le concede una nueva familia y una vida prolongada llena de bendiciones. Pero, más allá de la restitución material, lo más importante es la transformación espiritual que experimenta Job. Su fe ha sido refinada en el fuego de las pruebas. Ya ha alcanzado una comprensión más profunda de quién es Dios. Este final nos ofrece lecciones clave sobre cómo podemos superar nuestras propias dificultades y encontrar esperanza y restauración, incluso en los momentos más oscuros. Es natural pensar que, después de las pruebas, merecemos un final feliz
una especie de compensación por todo el sufrimiento vivido. Sin embargo, el caso de Job muestra que la restauración de Dios no siempre ocurre de la manera que esperamos. Aunque Job recuperó su riqueza y tuvo hijos nuevamente, su vida no fue simplemente un regreso a lo que tenía antes. Las pérdidas anteriores no se borraron ni se olvidaron. La restauración de Job fue, en muchos aspectos, una nueva vida, no una simple vuelta a lo anterior. En nuestras vidas también podemos experimentar esta nueva normalidad después de tiempos difíciles. A menudo pensamos que la solución perfecta sería recuperar todo lo que perdimos. Sin embargo, la verdadera restauración de Dios puede ser más profunda. Puede implicar una nueva perspectiva, nuevas oportunidades y una fe más madura. La restauración no siempre es física o material. A veces se manifiesta en un crecimiento espiritual y en la capacidad de ver la vida con otros ojos. En momentos de desesperación esta lección es clave. Aunque nuestras circunstancias externas no vuelvan a ser las mismas, Dios puede restaurar nuestra esperanza y darnos una vida renovada. La historia de Job nos enseña que la fe no es una garantía de que evitaremos el sufrimiento. A lo largo de su viaje, Job no dejó de creer en Dios, aunque dudaba, luchaba y cuestionaba. Su fe no era perfecta, pero era resistente. Esta es una lección valiosa para nosotros hoy. Tener fe no significa que siempre entenderemos lo que está sucediendo o que nuestras pruebas se resolverán de inmediato. La verdadera fe implica confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido y no hay respuestas claras. Muchos de nosotros hemos pasado o pasaremos por momentos en los que nuestras creencias serán sacudidas. Tal vez hemos perdido a un ser querido, enfrentado una crisis financiera o sufrido una enfermedad que nos dejó sin esperanzas. En esos momentos, el ejemplo de Job nos recuerda que la fe no siempre es sinónimo de comprensión total. A veces es simplemente seguir creyendo, aunque no haya respuestas visibles. Es tener la certeza de que, aunque las cosas no tengan sentido ahora, Dios sigue trabajando en nuestras vidas y tiene un plan mayor. Uno de los momentos más impactantes de la historia de Job es cuando Dios finalmente le responde. Aunque Job había esperado explicaciones detalladas sobre su sufrimiento, Dios no le dio una lista de razones. En lugar de eso, le mostró su inmensidad, su poder sobre toda la creación, y le recordó que hay misterios que están más allá de la comprensión humana. Aunque esto puede parecer desconcertante, la respuesta de Dios también es profundamente reconfortante. Nos recuerda que Dios está presente, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. En nuestras propias vidas a menudo nos encontramos buscando respuestas. Queremos saber por qué suceden las cosas malas, por qué Dios permite el sufrimiento. La historia de Job nos enseña que, aunque no siempre recibimos las respuestas que buscamos, podemos confiar en que Dios está presente y que su sabiduría supera nuestro entendimiento. Esta es una fuente de consuelo. Saber que no estamos solos en nuestras pruebas y que Dios no está distante, sino activamente presente, guiándonos incluso en medio de la oscuridad. Después de su largo diálogo con Dios, Job alcanzó una nueva comprensión. Al principio conocía a Dios a través de lo que había escuchado, pero después de sus pruebas dijo: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Este momento es crucial. Job no solo recuperó lo que había perdido, también experimentó una transformación espiritual profunda. A través del sufrimiento, llegó a conocer a Dios de una manera más íntima y personal. Su relación con Dios ya no era solo teórica, sino vivida y experimentada en carne propia. Esta lección
es especialmente importante para nosotros hoy. A menudo, es a través de las pruebas más difíciles que llegamos a una comprensión más profunda de Dios. El sufrimiento puede abrir nuestros ojos a nuevas dimensiones de la fe. Nos desafía a ver a Dios de maneras que no habríamos podido experimentar en tiempos de prosperidad. Como Job, nuestras pruebas pueden ser la chispa que enciende una fe más profunda y más genuina. Otro aspecto clave de la historia de Job es que la restauración no fue inmediata. Las pruebas de Job duraron un tiempo considerable, y su sanación, tanto emocional como espiritual, fue un proceso. Este es un recordatorio importante de que la restauración no siempre ocurre de manera instantánea. A veces, sanar del dolor lleva tiempo. La paciencia y la confianza en el plan de Dios son esenciales para atravesar el proceso de sanación. En la vida real, la sanación tras una pérdida o una crisis no siempre es rápida. Las cicatrices emocionales tardan en sanar, y es posible que nunca desaparezcan por completo. Pero la historia de Job nos enseña que la restauración es posible, aunque el proceso sea largo y doloroso. Dios no abandona a sus hijos en medio del dolor, y aunque la sanación no siempre viene en la forma que esperamos, Él nos restaura de maneras que pueden superar nuestras expectativas. Finalmente, la historia de Job nos deja con una lección de esperanza. A pesar de todo lo que sufrió, Job fue restaurado, no solo en lo material, sino en su relación con Dios. Este final nos recuerda que, aunque nuestras pruebas sean duras, no son el final de la historia. Dios tiene un propósito más grande para nosotros, y su promesa es que, al final, habrá restauración. Para nosotros, la esperanza de la restauración puede ser una poderosa motivación para seguir adelante, incluso cuando las pruebas parecen insuperables. Job no solo fue recompensado con bienes materiales, sino con una nueva comprensión de la vida y una relación más cercana con Dios. Esta es la promesa que también tenemos. Aunque enfrentemos sufrimiento, Dios está con nosotros, y su plan para nosotros siempre incluye la esperanza de una restauración más profunda y significativa. La historia de Job, aunque antigua, sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. Su experiencia nos enseña lecciones valiosas sobre cómo enfrentar las dificultades que inevitablemente encontramos en la vida moderna. Los desafíos que Job enfrentó, pérdidas, enfermedad, aislamiento, dudas, son universales, y aunque los contextos hayan cambiado, los sentimientos y las pruebas que atravesamos en nuestros tiempos no son tan diferentes. Entonces, ¿cómo podemos aplicar los aprendizajes de la historia de Job en nuestras propias pruebas cotidianas? Una de las lecciones más poderosas de la historia de Job es la importancia de mantener la fe en medio de la adversidad. Job lo perdió todo: su riqueza, su salud y, lo más doloroso, su familia. En medio de estas pérdidas, muchos de nosotros podríamos cuestionar nuestra fe y alejarnos de Dios. ¿Cómo mantener la confianza cuando la vida parece derrumbarse? Job, a pesar de su dolor y desesperación, nunca dejó de confiar en que Dios tenía un propósito más grande. Aunque no entendía por qué le sucedían las cosas, sabía que Dios seguía siendo soberano. En nuestras vidas, enfrentamos pérdidas que, aunque pueden no ser exactamente como las de Job, tienen un profundo impacto en nosotros. Puede ser la pérdida de un ser querido, el colapso de un negocio o una enfermedad grave. Estas experiencias nos hacen sentir vulnerables, impotentes e incluso traicionados. Sin embargo, al igual que Job, podemos aprender a mantener nuestra fe, incluso cuando todo parece sin sentido. Job nos enseña que el sufrimiento no significa que Dios nos haya abandonado, sino que puede ser parte de un plan más grande que aún no entendemos. Aplicación práctica. En nuestras pruebas cotidianas, cuando enfrentamos pérdidas,
Es importante recordar que la fe no depende de nuestras circunstancias externas. Incluso cuando no tenemos todas las respuestas, confiar en el carácter de Dios y su plan puede darnos la fuerza para seguir adelante. Job no fue pasivo en su sufrimiento. Al contrario, expresó abiertamente su dolor, sus dudas y su confusión a Dios. Job no temía levantar su voz en desesperación, incluso si eso significaba cuestionar lo que estaba sucediendo. Esta sinceridad emocional es una lección importante para nosotros. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, sentimos que debemos contener nuestras emociones o evitar expresar nuestro enojo o tristeza ante Dios. Pero la historia de Job nos enseña que Dios no solo puede manejar nuestras emociones, sino que desea que seamos sinceros con Él. En la vida moderna, tendemos a poner una máscara de fortaleza, incluso frente a Dios. Sin embargo, la verdadera relación con Dios implica honestidad. Al igual que Job, debemos sentirnos libres para expresar lo que realmente estamos sintiendo, ya sea frustración, dolor o incluso enojo. Dios no nos juzga por nuestras emociones. Al contrario, nos invita a llevar nuestras cargas a Él, incluyendo nuestras preguntas y dudas más profundas. Aplicación práctica. En los momentos de sufrimiento, es esencial ser honestos con Dios. No temamos expresar nuestras emociones tal como lo hizo Job, sabiendo que Dios nos escucha y comprende nuestra humanidad. Una de las pruebas más desafiantes para Job fue la influencia negativa de su círculo cercano, sus amigos y su esposa. Sus amigos intentaron consolarlo, pero al final solo lo acusaron, sugiriendo que sus problemas eran el resultado de algún pecado oculto. Su esposa, desesperada por verlo sufrir, le sugirió que abandonara su fe. Estas influencias externas podrían haber alejado a Job de su relación con Dios, pero él se mantuvo firme. Este aspecto de la historia de Job nos enseña la importancia de estar conscientes de la influencia que otros pueden tener en nosotros durante los tiempos difíciles. A menudo, cuando estamos en crisis, las personas a nuestro alrededor pueden ofrecer opiniones o consejos bien intencionados, pero equivocados. Es fundamental discernir entre las voces que nos rodean y aferrarnos a nuestra relación con Dios, sin importar lo que otros puedan decir. Aplicación práctica. En momentos de crisis, es importante rodearnos de personas que nos apoyen espiritualmente y ser cautelosos con aquellos que, aunque bien intencionados, puedan desviarnos de nuestra fe. Discernir las voces que escuchamos es clave para mantener nuestra conexión con Dios en tiempos difíciles. Una de las mayores luchas de Job fue entender por qué estaba sufriendo tanto. Durante gran parte de la historia, Job no recibe una respuesta clara de Dios sobre el motivo de su sufrimiento. Sin embargo, lo que eventualmente descubre es que no siempre tenemos derecho a conocer todos los detalles de los planes de Dios. Parte de la fe implica aceptar el misterio del plan divino y confiar en que Dios tiene una perspectiva más amplia. En nuestras vidas, enfrentamos momentos en los que simplemente no entendemos por qué suceden las cosas. Podemos orar por respuestas y buscar explicaciones, pero a veces esas respuestas no llegan de inmediato o nunca llegan de la manera que esperamos. Aquí es donde entra en juego la fe profunda. Confiar en que Dios está trabajando, aunque no lo veamos ni lo comprendamos por completo. Aplicación práctica. Cuando enfrentamos situaciones incomprensibles, debemos aprender a descansar en el hecho de que no siempre tenemos que tener todas las respuestas. Confiar en que Dios tiene un plan, aunque no lo entendamos ahora, nos ayuda a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Finalmente,
La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no es el final. Después de todo lo que atravesó, Dios restauró la vida de Job de una manera sorprendente, dándole el doble de lo que había perdido. Aunque el dolor de las pérdidas no desapareció, la restauración de Job muestra que Dios tiene el poder de transformar incluso las circunstancias más oscuras en una nueva esperanza. En nuestras propias pruebas, es fundamental recordar que el sufrimiento no tiene la última palabra. A veces, cuando estamos en medio de nuestras dificultades, puede parecer que nunca veremos la luz al final del túnel. Pero la historia de Job nos recuerda que Dios es capaz de restaurarnos, de devolvernos la esperanza y de hacer que nuestras vidas florezcan nuevamente, incluso después de las peores crisis. Aplicación práctica. En los momentos más oscuros, debemos aferrarnos a la esperanza de que Dios puede restaurarnos. Aunque las circunstancias actuales parezcan abrumadoras, su plan siempre incluye la promesa de una nueva vida y una nueva esperanza. El último aspecto clave de la historia de Job que debemos explorar es el poder de la paciencia y el propósito detrás de las pruebas que enfrentamos en la vida. A lo largo de la historia, Job no solo nos enseña la importancia de mantener la fe, sino también el valor de la paciencia. En la Biblia, la paciencia no es una espera pasiva, sino un acto de resistencia activa y de confianza, en que a pesar de no tener respuestas inmediatas, Dios sigue obrando detrás de escena. Este principio es tan relevante hoy como lo fue en la época de Job. A menudo, cuando atravesamos dificultades, nos encontramos luchando no solo con el dolor, sino también con el tiempo. ¿Cuánto más durarán nuestras pruebas? ¿Cuándo llegará el alivio? Job nos da una imagen clara de lo que significa ser paciente en medio del sufrimiento. No era un hombre perfecto, y expresó su frustración y dolor, pero nunca abandonó su fe. Aunque deseaba que sus pruebas terminaran rápidamente, su paciencia le permitió seguir confiando en Dios, incluso cuando el sufrimiento parecía interminable. Esta paciencia es un acto de resistencia frente a la desesperanza. No se trata de esperar sin hacer nada, sino de resistir el impulso de abandonar nuestra fe cuando los tiempos son difíciles. En la vida real, la paciencia es una virtud difícil de practicar, especialmente en un mundo donde todo parece estar diseñado para darnos gratificación instantánea. Cuando nos enfrentamos a desafíos prolongados, como enfermedades crónicas, dificultades financieras o problemas familiares, es fácil querer que todo termine de inmediato. Sin embargo, la historia de Job nos enseña que, a veces, el propósito detrás de nuestras pruebas es que aprendamos a esperar con confianza, sabiendo que Dios tiene el control del tiempo y de las circunstancias. Aplicación práctica. Cuando las dificultades parecen no tener fin, debemos recordar que la paciencia no significa resignación, sino una forma de resistencia activa. Cada día en que elegimos mantener nuestra fe, incluso cuando no vemos cambios inmediatos, es un paso más hacia la restauración que Dios tiene preparada para nosotros. Una de las preguntas más difíciles que enfrentamos es ¿por qué sufrimos? Job también se hizo esta pregunta, y aunque no recibió una respuesta directa, su historia revela que el sufrimiento puede tener un propósito más allá de lo que podemos ver en el momento. A través de sus pruebas, Job experimentó una transformación espiritual profunda. Al final de su historia, Job no solo fue restaurado en lo material, sino que también creció en su comprensión de quién es Dios. Antes Job conocía a Dios de manera distante, pero al final de sus pruebas dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Este es el poder transformador del sufrimiento. Nos acerca más a Dios y nos moldea de maneras que nunca imaginamos. En nuestra vida cotidiana, cuando enfrentamos dificultades,
podemos estar seguros de que Dios está utilizando esas experiencias para moldearnos y hacernos crecer. El sufrimiento nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera: humildad, empatía, compasión y una comprensión más profunda de nuestra dependencia de Dios. Aunque en el momento puede ser difícil ver el propósito de nuestras pruebas, al igual que Job, muchas veces al final del proceso podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de cuánto hemos crecido y cambiado. Aplicación práctica. Cuando enfrentemos tiempos difíciles, debemos recordar que Dios está utilizando esas experiencias para transformarnos. A pesar del dolor, podemos confiar en que cada prueba tiene un propósito y que, al final, seremos personas más fuertes y más conectadas con Dios. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender del sufrimiento es que no siempre tenemos el control. Job, a pesar de ser un hombre justo y cuidadoso en su vida espiritual, no pudo controlar los desastres que le ocurrieron. Al final, tuvo que aceptar que había fuerzas más grandes que él en juego. Esta aceptación no fue un signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Al soltar el control, Job permitió que Dios obrara a su manera y en su tiempo. En nuestra vida diaria, solemos tratar de controlar nuestras circunstancias, esperando que con suficiente esfuerzo, disciplina o planificación podamos evitar el sufrimiento. Sin embargo, cuando enfrentamos pruebas que están fuera de nuestro control, como la enfermedad, la muerte de un ser querido o una crisis económica, nos damos cuenta de cuán frágil es nuestra capacidad para controlar todo. En esos momentos, la paciencia y la fe nos enseñan a entregar ese control a Dios, confiando en que Él tiene el poder y la sabiduría para guiarnos a través de las dificultades. Aplicación práctica. Practicar la paciencia en tiempos de prueba implica reconocer que no podemos controlarlo todo. Debemos aprender a soltar y confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen caóticas. La historia de Job también nos enseña que la restauración no llega cuando lo pedimos, sino cuando Dios lo decide. Job no sabía cuánto tiempo duraría su sufrimiento. Como todos nosotros, quería que sus pruebas terminaran rápidamente, pero tuvo que esperar hasta que Dios considerara que era el momento adecuado para restaurarlo. Al final, la restauración de Job no solo fue completa, sino que fue más allá de lo que él podría haber imaginado. A veces, cuando enfrentamos dificultades, queremos que todo se resuelva rápidamente. Oramos para que Dios intervenga de inmediato, y cuando no vemos resultados rápidos, podemos sentirnos frustrados o desanimados. Sin embargo, la historia de Job nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Aunque la espera puede ser dolorosa, podemos estar seguros de que, cuando llegue el momento, Dios nos restaurará de maneras que excederán nuestras expectativas. Aplicación práctica. Cuando nuestras pruebas se prolongan, debemos recordar que Dios trabaja en su tiempo perfecto. La restauración puede no llegar de inmediato, pero siempre podemos confiar en que, en el momento adecuado, Dios intervendrá y nos devolverá la paz y la plenitud. La paciencia de Job no solo le permitió soportar sus pruebas, sino que también le dio la esperanza de que Dios estaba con él, incluso en el silencio. Esta combinación de paciencia y esperanza es una herramienta poderosa en nuestras propias pruebas. Aunque Job no siempre sintió la presencia de Dios durante sus dificultades, nunca perdió la esperanza de que Dios finalmente le respondería. En nuestras propias vidas, es posible que no siempre sintamos que Dios está cerca cuando estamos sufriendo, pero la paciencia nos ayuda a mantener viva la esperanza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Al igual que Job,
Debemos seguir adelante con la esperanza de que, al final, Dios no solo nos restaurará, sino que también nos dará una nueva perspectiva de su plan para nosotros. Aplicación práctica. Cuando enfrentemos pruebas, debemos mantener tanto la paciencia como la esperanza. Aunque no veamos resultados inmediatos, la esperanza en Dios nos da la fuerza para continuar, sabiendo que la restauración llegará en su tiempo. La historia de Job nos enseña que la paciencia es una herramienta esencial para atravesar el sufrimiento, y que aunque nuestras pruebas pueden parecer interminables, siempre hay un propósito y una restauración al final del proceso. La paciencia nos ayuda a resistir, nos enseña a soltar el control y nos muestra que la verdadera fe implica esperar en Dios con confianza. Al igual que Job, podemos enfrentar nuestras pruebas sabiendo que, aunque no entendamos el porqué de nuestro sufrimiento, Dios está con nosotros, moldeándonos y preparándonos para una restauración que será más grande de lo que podríamos imaginar. Uno de los aspectos más desconcertantes de la historia de Job es el silencio de Dios durante gran parte de sus pruebas. Mientras Job clamaba en su dolor y pedía respuestas, parecía que Dios no estaba escuchando. Este silencio es algo con lo que muchos de nosotros también luchamos cuando atravesamos tiempos difíciles. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué guarda silencio cuando más lo necesitamos? Sin embargo, el silencio de Dios en la historia de Job no es señal de su ausencia, sino una lección profunda sobre la fe y la confianza. En la historia de Job, Dios estaba presente todo el tiempo, aunque Job no podía sentirlo. Este silencio divino era parte de una prueba más grande. No solo la resistencia de Job ante el sufrimiento físico y emocional, sino también su capacidad para confiar en Dios incluso cuando no obtenía respuestas. En nuestra vida, cuando enfrentamos desafíos y parece que nuestras oraciones no son escuchadas, es fácil caer en la trampa de pensar que Dios nos ha abandonado. Pero al igual que en la historia de Job, el silencio no significa que Dios no esté trabajando. Puede que Él esté obrando detrás de escena, preparando algo que aún no podemos ver. Aplicación práctica. En momentos de silencio, debemos recordar que Dios no nos ha abandonado. El silencio puede ser un llamado a profundizar nuestra confianza en su plan, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. La verdadera fe se fortalece, no solo cuando Dios responde rápidamente, sino cuando continuamos confiando en Él, incluso en medio del silencio. Job nos enseña que, aunque el silencio puede ser difícil de soportar, es en esos momentos cuando nuestra fe es probada y refinada. Este es un tiempo en el que aprendemos a depender completamente de Dios, sabiendo que, aunque no veamos el camino, Él sigue guiándonos. Aplicación práctica. Durante las pruebas, el silencio de Dios puede ser una oportunidad para que nuestra fe crezca. En lugar de desanimarnos, podemos verlo como un espacio para aprender a confiar más profundamente en su voluntad y su presencia. El silencio de Dios no es una señal de su abandono, sino una parte del proceso de fortalecimiento de nuestra fe. Al igual que Job, podemos aprender que, aunque Dios no siempre nos responde de inmediato, Él está presente y tiene un propósito más grande. La clave está en seguir confiando, incluso en medio del silencio, sabiendo que, en el tiempo perfecto de Dios, las respuestas y la restauración llegarán.